Gracia y paz, santos y amados hermanos. El pastor Pedro Saavedra les saluda en el audio número 16 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Ya hemos considerado la consagración, o ya que hemos considerado la consagración, vamos a examinar el tema de los diferentes tratos en el recorrido. Esa palabra tratos implica que vamos a seguir el guiar del Espíritu Santo a fin de deshacernos de todos los obstáculos que impiden el crecimiento en vida. Estos tratos tienen que ver con la vida, con el crecimiento y la manifestación de la vida. Cuanto más somos tratados, más crece la vida de Dios en nosotros. Y cuanto más crezca la vida de Dios en nosotros, más seremos tratados. Estos dos no pueden estar separados. Son dos aspectos del mismo asunto. Por lo tanto, los tratos tienen una posición extremadamente importante en nuestra experiencia de vida. Podemos decir que los tratos constituyen una parte principal de la experiencia de vida. ¿Por qué abordamos directamente el tema de los tratos después del tema de la consagración? Porque, amados, este es el resultado natural de la consagración. Una vez que nos hemos consagrado a Dios para que Él pueda culminar su propósito, Dios tiene que limpiarnos, tratar con nosotros y purgarnos de todos nuestros problemas. Atienda bien esto, nuestros problemas que en realidad tienen una sola fuente, para que entonces podamos ser aptos para su uso, para manifestar su gloria, para que podamos ser vasos de gloria. Si queremos usar un vaso en lo natural, nos gustaría lavarlo primero. Cuando éste esté completamente limpio, será un vaso que nosotros podamos usar. Antes de consagrarnos o cuando nos apartamos de la posición de consagración, nos damos cuenta de que necesitamos ser tratados. Cuando nos consagramos o cuando regresamos a la posición de consagración, inmediatamente descubrimos que hay más obstáculos en nosotros que impiden que seamos vasos de honra para Dios, útiles para Él. Por eso, si queremos cumplir el propósito de nuestra consagración, ser esos vasos de honra útiles para Él, al final necesitamos que todas nuestras dificultades sean tratadas una por una. Cuando nos hayamos purificado en tal manera, vendremos a ser un vaso para honra útil al Señor, como dice 2 de Timoteo 2:21. Ahora ahí podamos expresar la realidad de Dios, el Cristo mismo a plenitud en nosotros. Por eso debemos tratar directamente con nosotros mismos después de consagrarnos. Por supuesto, al dar resolución al pasado, cuando estamos recién salvos, hubo allí muchos tratos. Pero esos tratos fueron en realidad como una sombra, fueron rudimentarios, superficiales. El tipo de trato completo y profundo tiene lugar después de la consagración. Recuerde, amado, cuando el Señor comienza a tratar a su pueblo, sacándolo, cuando lo sacó de Egipto, los tratos profundos comenzaron después que ellos fueron bautizados en el mar. Hemos dicho que bajo circunstancias normales, una vez que una persona es salva, tendrá una limpieza apropiada del pasado. Esta limpieza resultará en una consagración sólida. Sin embargo, después que nos hayamos consagrado, descubriremos que hay más cosas con las cuales tenemos que tratar y tratamos con ellas más a fondo. Así que una consagración apropiada trae consigo también tratos apropiados. No podemos escapar de esto. Cuanto más profunda es la consagración, más severos serán estos tratos. Cuanto más verdadera es la consagración, más completos son los tratos. Cuando hayamos sido tratados completamente, de modo que ya no haya más obstáculos en nosotros, de modo que todo lo de yo y la vida natural habrá desaparecido, Dios tendrá libertad para moverse en nosotros. Su vida misma podrá vivirse y expresarse, y el propósito de la consagración será logrado plenamente. Seremos útiles al Señor. Entre todos los obstáculos que necesitan ser eliminados, los pecados son los más crudos. Óigalo bien, los pecados en plural son los más crudos, los más contaminantes y los más evidentes.
Luego de habernos consagrado, la primera cosa con la que tenemos que tratar es con los pecados. Resolver el problema de los pecados es la primera lección, tal vez, en nuestra experiencia de los tratos de Dios con nosotros. Las siguientes citas que vamos a leer ahí un poco nos dan la base bíblica para tratar con los pecados. Vamos a leer Mateo 5, del 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí la frase reconcíliate y ponte de acuerdo. Se trata o son tratos, se refiere a tratos respecto de nuestras relaciones con los otros. Si leemos 2 de Corintios, allí apunta a nosotros mismos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí limpiémonos también es una especie de trato más dirigido a la relación con nosotros mismos, con interior. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí encontramos la palabra confesamos. Esta nuevamente es una especie de tratos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí encontramos la palabra confiesa y se aparta. También hablan de una especie de trato. Estas escrituras citadas nos ayudan a ver que debemos tratar con los pecados. Con relación a los hombres, debemos reconciliarnos con ellos y estar de acuerdo con ellos. Con relación a Dios, debemos confesar nuestros pecados. Y con relación al pecado mismo, debemos apartarnos de él. Estos tipos de ajustes son los que queremos dar a entender cuando hablamos de eliminar los pecados. Reconciliarnos con los hombres, confesar delante de Dios nuestros pecados y apartarnos de todos ellos. El objeto de que nosotros nos deshagamos de los pecados es los pecados mismos. Esto es importante que lo asumamos. El objeto de que nosotros nos deshagamos de los pecados es los pecados mismos. Hay dos aspectos con relación al pecado: la naturaleza interior del pecado y la acción del pecado exteriormente. La naturaleza del pecado dentro de nosotros está en forma singular. La acción del pecado fuera de nosotros es una forma plural. La forma singular, pecado, es la vida de Satanás que está dentro de nosotros. Es en realidad lo que somos, es la esencia del yo, con la cual no tenemos forma de tratar. Contra más tratemos con él, más vida cobra. Esa es la experiencia que el apóstol Pablo describe de su vida en Romanos 7. El trato con los pecados del cual hablamos ahora y de que nos estamos refiriendo es el trato con los pecados que cometemos exteriormente, los pecados de nuestras acciones. ¿Qué son los pecados de nuestras acciones? Primera de Juan 5:17. ¿O cómo definimos esos pecados? ¿Qué es pecado? Primera de Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado. Y Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4, allí leemos: el pecado es infracción de la ley. Ambas referencias muestran que en nuestras acciones todo acto de injusticia y de infracción de la ley es pecado. Es difícil, sabemos esto, distinguir entre injusticia e infracción de la ley. Y sobre esto vamos a venir en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.